Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en línea con el director de la DINATRAN, el señor Juan José Vidal, para hablar sobre el acuerdo sobre la tabla de costos referenciales del flete. Director, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días para la audiencia también. Director, sabemos que este es un tema bastante sensible por lo que implica y sabemos que dentro de la estructura de costos también tiene un peso significativo. Ahora bien, podríamos comentar a los televidentes para que puedan interpretar justamente cómo se dio todo esto, en qué instancia se encuentra el acuerdo y finalmente en qué términos se dio todo esto. Bueno, todo esto inicia el año pasado en la gran manifestación de camioneros que hubo, donde ellos incluso vinieron a estacionarse en la costanera de Asunción, buscando ellos un proyecto de ley, o sea, buscando tener una ley de transporte, ¿verdad? El proyecto de ley no salió, entonces, a modo de destrabar esa situación y levantar el paro en ese momento, el, el Ejecutivo por decreto crea un comité técnico de cargas, comité técnico de flete de cargas, eh, donde se le da representación a mi comité, a los transportistas, al sector de la industria, a las cooperativas de producción, a las agroexportadoras, a las intermediadoras y de las instituciones del Estado forman parte de la Subsecretaría de Tributación, el Viceministerio de Economía, el Viceministerio de Comercio, el Viceministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte y preside el comité la DINATRAN. Entonces, nosotros, lo que el decreto le ordena al comité es que teníamos que establecer un costo mínimo referencial de los servicios de flete de granos oleaginosos y aceite de origen vegetal. Primeramente nos pusimos a trabajar, nos pusimos a decidir cuál iba a ser la metodología del trabajo que íbamos a hacer en el comité y se había tomado en su momento la decisión de contratar a una consultora externa para que haga el estudio técnico de la estructura de costos del flete. Aparte teníamos nosotros el estudio técnico de la estructura de costo del flete que lo habíamos hecho en la Dirección Nacional de Transporte. Bueno, y así fue, y fue la consultora hizo un trabajo durante que llevó 7 meses. Durante esos 7 meses nosotros en el comité llegamos a varios acuerdos sobre tablas de precios que se hacían entre los sectores privados, ¿verdad? Entre los transportistas y las aeroportadoras y la cooperativa de producción, el sector de la industria y la intermediadora. Hacíamos acuerdos de tablas de precios que entraban que entraban en vigencia y tenían duración de un mes, de 2 meses. Y mientras duraba ese tiempo del estudio de la consultora, veníamos trabajando en eso, y que cuando se presentaba algún inconveniente dentro de lo que era el transporte, algunas de las instituciones que formamos parte intervenía. Por ejemplo, si el problema se presentaba en una intermediadora que estaba pagando por debajo de la tabla, bueno, la SED intervenía la intermediadora, o si era un transportista, era la DINATRAN quien tomaba acciones. Y gracias a eso fuimos trabajando, fuimos evitando de que vuelva a haber un paro, se vuelvan a salir los camiones a la ruta. Y en el mes de febrero, la consultora nosotros, en el mes de enero, perdón, en el mes de enero la consultora nosotros nos entrega el estudio final, o sea, el resultado final del estudio que ellos hicieron.
Ahí nos sentamos en el comité, cada una de las partes, con el estudio de la consultora, más el estudio de la INATRAN, que resultaban ser que había una diferencia nada más de 2 guaraníes, o sea, no estaban no eran muy diferentes los resultados de dichos estudios. Y entonces ahí empezó la discusión de que si de que si estaban todos los elementos, si estaban todos los elementos realmente considerados en esa estructura de costos. Y vimos que era así. Y lo que sí discutimos también ahí en el comité, que el resultado de la consultora era un número, por ponerlo, no recuerdo ahora bien el número, pero a modo de graficar vamos a decir que era, no sé, 200 guaraníes por kilómetro, ¿verdad? Y el costo referencial de la Dinatran, que era 198 guaraníes, el precio referencial que tenía Dinatran. Ahora, ahí el problema era el siguiente, que usando ese valor en un flete corto, el resultado era el resultado era tan pequeño que no era negocio para el transportista. Y si hacíamos un flete largo, un flete de 400, de 350, 400 kilómetros, el resultado era tan alto que tampoco era negocio para el que contrataba el servicio. Entonces ahí decidimos hacer una tabla por distancias, ¿ya? Y bueno, y ahí en medio de esa discusión empezaron los paros frente a Petropar. Entonces no nos pudimos seguir reuniendo porque el sector de los transportistas había levantado la mesa. Bueno, y al final, cuando pasa ese primer ese paro que al final derogan el subsidio a Petropar y compañía, entonces nos sentamos, terminamos la estructura de costos para armar esa tabla, y el día martes de la Semana Santa, el día martes, llegamos al consenso entre todas las partes. El consenso es que acordamos nosotros una estructura de costos, una planilla técnica, y que de ahora en adelante es simplemente actualizar los valores de la planilla, y la planilla nos va a arrojar esta tabla que el día lunes, ya después de esta semana, enviamos nosotros al Ejecutivo el acuerdo, el consenso entre todas las partes, firmado por todas las partes, y ese mismo día el Ejecutivo emite por decreto la tabla de costo mínimo referencial del servicio de flete de granos oleaginosos y aceite de origen vegetal. Director, toda la historia resumida, para hablar sobre este punto, estamos hablando de valores de costo operativo, no así de precios. No, solamente costo operativo. Ese fue uno de los problemas que tenía cuando iniciaba aquel paro, que ellos venían a pedir una ley que ellos querían que se incluya un 25% de ganancia del transportista, ¿verdad? Y eso es inconstitucional. Nosotros no podemos regular la ganancia en una actividad privada. Ellos decían, pero en el servicio de transporte de pasajeros sí se tiene en cuenta una ganancia del 25%. El servicio de transporte de pasajeros es un servicio público, es algo distinto. Esto es un servicio privado. Bueno, al final entendieron los transportistas y bueno, se saca ese porcentaje de ganancia y trabajamos netamente en lo que es costo referencial, ¿verdad? O sea, estamos hablando del costo mínimo acá. Ahí en ese valor no entra la ganancia. O sea, y por ejemplo, yo voy a contratar un servicio de flete no sé, no tengo los números en mi casa, creo que 90 kilómetros de 47 guaraníes. De 90 kilómetros,
yo tengo que, o sea, el transportista me va a decir, perfecto, pero yo te voy a cobrar 55, yo te voy a cobrar 60, porque 47 es el costo. Lo que yo no puedo hacer es pagar por debajo de 47, pero el transportista seguramente que no me va a aceptar tampoco 47, porque él ahí va a poner su ganancia y eso es lo que negociaremos entre las partes que estamos contratando, ¿verdad? ¿Esto ya tiene vigencia? ¿Esto ya está siendo tenido en cuenta? ¿Ya es aplicable a nivel nacional? Eso ya está, ya es vigente. El día lunes ya se publicó el decreto y eso, una vez publicado el decreto, ya entra en vigencia. Ahora bien, importante esta aclaración en atención a lo que se da en el mercado, que reiteramos está regulado por la oferta y la demanda, y en este caso lo que se establecieron fueron los términos en cuanto a valores por kilometraje y finalmente que esto sirva como base para que finalmente se den los acuerdos entre las partes en el sector privado. Acá lo más importante es que se hizo realmente un trabajo técnico donde todas las partes, todos los sectores involucrados en el flete de granos, estuvieron de acuerdo en esa estructura de costos. O sea, acá, como yo estaba explicando a los medios que me llamaron, no fue que a nosotros se nos ocurrió dentro del comité decir, bueno, en un flete de 100 kilómetros vamos a poner tanto y en el de 150 vamos a poner tanto y después votamos y el número que tuvo más votos se ponía. No, se hizo una planilla técnica donde nadie puede discutir a la planilla técnica. O sea, vamos a suponer que de aquí el decreto dice que cada 6 meses el comité se tiene que reunir para revisar la planilla de costos. Pero nosotros internamente en el comité habíamos pactado que si hay si hay una diferencia en alguna de los elementos de la estructura del costo del 5%, ya sea porque aumentó o porque disminuyó, el comité se va a reunir para revisar la planilla. Entonces, nada más es reunirnos, es poner los valores actualizados de esa estructura de costos. En esa estructura de costos estamos hablando de combustible, estamos hablando del cambio del tipo de cambio del dólar, estamos hablando del salario mínimo, estamos hablando del precio del lubricante, de cubierto. O sea, son muchos elementos que hacen que entran en juego para que un camión se pueda mover. Entonces, nos juntamos, actualizamos y la planilla nos va a decir si tiene que haber un aumento y si ese aumento tiene que ser del 5%, del 7%, del 10%. O sea, ya no vamos a entrar en la discusión de que va a venir un sector y te va a decir, nosotros queremos un aumento del 10%, o nosotros queremos un aumento del 15%, y el otro sector te va a decir, no, nosotros 5 más queremos aumentar. No, acá lo importante es que hoy tenemos un elemento que nosotros actualizamos los valores y nos va a decir técnicamente cuánto tiene que ser un aumento o cuánto tiene que ser una disminución. Director, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta explicación, consideramos algo muy importante por la repercusión que tiene y finalmente en lo que hace la estructura de costos que sabemos tiene un impacto significativo en los productos que finalmente llegan a todos los consumidores y en lo que hace también al transporte de carga y principalmente cuando hablamos de granos también, que es uno de los principales pilares de nuestra economía. Director, nuevamente por su tiempo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, estamos siempre a las horas.